Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde Bergenfield, New Jersey, el día después de lo que ha sido ya considerada por las autoridades la tercera nevada más grande en la historia reciente de la ciudad de Nueva York y áreas aledañas, razón por la cual las iglesias tanto en Lincoln Park como nuestro site, nuestra localidad en Crossroads, decidimos cancelar el servicio de esta mañana, de este frío domingo de enero. Básicamente la razón, como ustedes saben, pensando en la seguridad de todos, la capacidad de parqueo, la transportación. Ya sabemos que el día amaneció bastante bonito en el día de hoy, pero la verdad es que la tormenta de ayer fue bastante fuerte. Lo que hemos querido, aprovechando la magia de la tecnología y la disponibilidad de las páginas de internet, las redes sociales como Facebook, tener en el día de hoy el culto, el sermón por lo menos, del servicio que hubiéramos tenido en nuestro templo en el día de hoy y que lamentablemente por la tormenta no pudimos celebrar. Así que queremos invitarle que si usted está viendo este video, ya sea hoy domingo, que es el día perfecto para celebrar el Día del Señor, o cualquier otro día en que usted haya decidido revisar el video, revisar el mensaje que queremos compartir con ustedes en la mañana de hoy, que se ponga cómodo, se tome su bebida favorita, té, café o chocolate, no más de ahí, es lo que siempre decimos, y que nos acompañe para que juntos, en esta ocasión, nosotros compartamos la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, la continuación de una serie de 4 mensajes que hemos estado predicando en el libro de Nehemías. En el primer mensaje hablamos acerca de que en cuanto a lo que Nehemías hizo con el pueblo, o lo que Dios hizo a través de Nehemías con el pueblo, Nehemías propuso en su corazón hacer lo que nosotros hemos denominado una resolución de año nuevo para Nehemías, de no solamente hacer algo para él, para superación personal, para beneficio propio, pero algo que él quiso hacer para beneficiar al pueblo. Y lo que estamos desafiando a la congregación en esta ocasión es precisamente que para el año nuevo, enero, que es el mes donde nosotros hacemos resoluciones de todo tipo, no solamente pensemos en cómo vamos a lograr esa meta para nuestra propia superación personal, pero será que Dios está poniendo en nuestro corazón hacer algo que puede ser beneficial para mi familia, para mi comunidad, para mi iglesia. ¿Qué puedo yo hacer en el 2016 que pueda contribuir a la gran causa de Dios? Y vimos que basado en la historia de Nehemías que ya hemos estado compartiendo, usted puede ver a través de este mismo medio los otros mensajes. Decíamos que al final de este año, con la ayuda de Dios, todos vamos a llegar a algún sitio. La diferencia es que algunos llegarán allá de manera intencional. Cuando se acabe el 2016 y miremos hacia atrás, vamos a poder decir, estoy aquí porque aquí fue donde me propuse llegar, o vamos a decir, llegué y no sé dónde estoy y no era exactamente el lugar donde quería llegar. Intencionalidad. El mensaje de la semana pasada, vimos que en ese caminar, en este año y en cualquier otro, van a presentarse obstáculos, dificultades. Lo que tú te has propuesto en tu corazón o lo que Dios ha puesto en tu corazón para que tú cumplas, cuando llegue el momento de hacerlo, cuando nos decidimos poner en práctica el caminar en esa dirección, van a presentarse obstáculos. Pero los vencedores, los que triunfan, los que van a llegar al final, son aquellos que van a poder sobreponerse a los obstáculos y no permitir que estos le desvíen como a los ríos que toman casi siempre el camino de menos resistencia. En la mañana de hoy queremos compartir con ustedes un mensaje basado, por supuesto, en la historia de Nehemías, en el capítulo 10 en esta ocasión, un mensaje que hemos titulado Promesas dignas de cumplir. Pero antes, si me permiten, como estamos pretendiendo aquí que es el servicio del domingo en la mañana, salude a la persona que está al lado suyo y dígale, está bonita esa pijama que tienes puesta.
porque estamos asumiendo que usted está en la comodidad de su hogar, con los familiares suyos alrededor. Pero fuera de broma, déjenme hacerles otra broma. Quiero compartir con ustedes un chiste. Sucede que había un hombre que tenía un loro, un perico, un parrot, que por supuesto son animalitos que hablan mucho. Probablemente usted tiene uno en su casa. El problema con este animalito es que él decía muchas malas palabras. Y el dueño, por supuesto, no le gustaba el lenguaje que él usaba. Así que un día, enojado, el dueño por todas las malas palabras que el lorito decía, decidió tomarlo y trancarlo en una caja en el basement de la casa. Y lo dejó varios días allí. Pero al final el lorito no cambiaba. Él decía que sí, que iba a cambiar, pero seguía usando el mismo lenguaje inadecuado. Otro día el dueño lo tomó el lorito y lo puso en el ático y lo encerró por varios días, pero el lorito no cambiaba. Desesperado, el dueño tomó al lorito un día y lo metió en el refrigerador, en la nevera, y lo dejó allí por varias horas. Pero después de estar el lorito en varias horas en el refrigerador, al dueño le dio pena y dijo: wow, no quiero que le pase nada al pobre lorito, no quiero que se vaya a lastimar. Así que fue y abrió el refrigerador. Y allí estaba el lorito temblando de frío. Y cuando lo saca, el lorito le dice: te prometo que nunca más volveré a decir una mala palabra. Te prometo que nunca más volveré a usar un lenguaje equivocado. Estoy bien arrepentido. El hombre, impresionado, dice: wow, la verdad es que le parece que la experiencia hizo un gran efecto en la vida del lorito. Y en eso el lorito, reponiéndose del frío, le pregunta a su dueño y le dice: solamente quiero hacerte una pregunta. El pollo que está en la nevera, desnudo y congelado, ¿él también decía muchas malas palabras? Bueno, lo que pasa es que algunos de nosotros necesitamos motivaciones para hacer lo correcto, sobre todo cuando se trata delante de Dios. Les invito a que nos pongamos de pie. No, you don't have to, but en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer en Nehemías capítulo 10. Vamos a leer allí los versículos 28 en adelante, en ese mismo capítulo. ¿Y cuántos están leyendo el libro de Nehemías? Levante la mano. ¿Ok? ¿Cuántos lo terminaron ya? Recuerdan que una de las promesas que hicimos es que para el final de enero íbamos a leer todo el libro de Nehemías. Pues aquí les voy a ayudar leyendo un fragmento de Nehemías capítulo 10. Dice así la escritura: el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón, se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo a la ley de Dios, a la ley que Dios les había dado por medio de su siervo Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no le compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y del holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña,
Echamos suertes entre nosotros, los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quiénes le tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar a nuestros primogénitos y a primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, entre los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios, y convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando estén de servicio. De este modo, nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú bendigas este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón para que sea útil a nuestras vidas, que aprendamos de ti algo esta mañana, pero sobre todo que podamos ponerlo en práctica para que nuestras vidas sean bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Nehemías, conocemos la historia, sale del lugar donde estaba en Babilonia, camina 1000 millas a cumplir algo que Dios había puesto en su corazón. En los primeros capítulos vemos a Nehemías orando, haciendo la inspección, vemos poniendo a todo un equipo junto para trabajar, vemos como la obra comienza a llevarse a cabo, la reconstrucción de las paredes, de las murallas de Jerusalén que habían sido derribadas, las puertas que habían sido quemadas, cómo el pueblo se entrega al trabajo, cómo el enemigo comienza a traer obstáculos y cómo Nehemías y su grupo se sobreponen a los obstáculos y mantienen sus ojos fijos en la meta que se habían propuesto, cómo Dios los bendice, cómo Dios los ayuda. Mencionábamos la semana pasada que en el libro de Nehemías, a diferencia de otros libros de la Biblia donde Dios directamente interviene haciendo obras milagrosas, aquí todo el trabajo se hizo con el esfuerzo humano de Nehemías y su equipo. Dios estuvo presente, su gracia, su bendición, su dirección estuvo con el pueblo, pero las metas, los logros, el trabajo se llevó a cabo, se realizó con el esfuerzo individual y colectivo de Nehemías y toda su gente. Cuando llegamos al capítulo 10 y estamos viendo que ya muchas cosas habían sucedido, vamos a ver nosotros que el pueblo hizo varias promesas a Dios en medio de la situación que estaban viviendo. La palabra de Dios había sido leída en los capítulos anteriores. Eso había impactado de manera positiva a la gente. Sus corazones habían sido tocados, compungidos. Se vieron en la necesidad de tomar alguna acción para poner en práctica lo que la palabra de Dios decía. Y el pueblo decide hacerle promesas a Dios, comprometerse a Dios. La Biblia habla de que Dios nos ha hecho promesas y que Dios cumple sus promesas. El problema es que nosotros a veces hacemos promesas a Dios y no siempre la cumplimos. Dios es fiel, Dios es justo, Dios siempre cumple sus promesas. Y nosotros a veces somos bien intencionados y decimos, Señor, este año que está comenzando, ahora que estamos en enero, yo te prometo que mi vida va a ser diferente, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Nos hacemos resoluciones, las cuales queremos poner en práctica, pero no siempre las cumplimos como nos los hemos propuesto. La primera promesa
que nosotros vemos que el pueblo de Israel hace en este pasaje a Dios. Ustedes vieron la lista, en los primeros versículos del capítulo 10 aparece la lista de todos aquellos que se comprometieron y firmaron el documento y lo sellaron, diciendo: nosotros nos comprometemos a hacer esto y lo vamos a cumplir. Y lo primero que ellos hicieron, según nosotros vemos en el capítulo 10, versículo 29, es que el pueblo de Israel se comprometió a someterse a la voluntad y a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 29. Se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su siervo Moisés, a obedecer todos los mandamientos y normas y estatutos de nuestro Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia, la palabra de Dios, y tú le dijiste al Señor: Señor, yo me comprometo y te prometo que voy a ser obediente a esta palabra? Hay un montón de resoluciones, decisiones, promesas que nosotros podemos hacer al principio de año para Dios. Pero lo importante es que nosotros estemos dispuestos a seguir, a darle seguimiento a esa promesa. Y no hay cosa más importante, no hay resolución más digna, más grandiosa que tú y yo podamos hacer, que decirle al Señor: yo me comprometo a ser obediente a tu palabra, a lo que tú has dicho en la Biblia, a lo que tú has designado, has marcado, has establecido en tu palabra, que está muy claro en las Escrituras, y nosotros lo vamos a hacer. El problema es que a veces nosotros, como dije al principio, fallamos. Le decimos a Dios: vamos a hacer tal cosa, y a mitad de camino fracasamos, porque somos humanos, somos débiles, y nos preguntamos: ¿será que vale la pena volver a prometerle a Dios y decirle: Señor, este año sí, yo te prometo que voy a ser fiel a tu palabra, que me voy a someter a tus designios, a la voluntad tuya, a la ley que tú has establecido en las Escrituras? Y la respuesta es sí, vale la pena, porque Dios no anda buscando personas perfectas. Dios no anda buscando personas infalibles. El único perfecto, el único infalible, el único que no se equivoca, el único que cumple todas sus promesas es Dios. Dios lo que está buscando es personas dispuestas, personas que tengan la voluntad de decir: este año va a ser el año en que yo voy a someter mi voluntad y mi vida a lo que está escrito en la palabra de Dios. La segunda cosa que el pueblo prometió en este pasaje, a lo que se comprometieron, la promesa que ellos hicieron, que creemos nosotros en el día de hoy es digna de cumplir, es que prometieron separarse del mundo. Ahora bien, no estamos hablando de mudarse a un monasterio, no estamos hablando, ¿verdad?, de irse a un pueblo donde no haya gente o irse al desierto, porque Jesús dijo, cuando oró a su Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. La Biblia nos manda a nosotros a no envolvernos con el mundo, a no ser parte del mundo sin salir del mundo, porque nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal sale de la tierra, entonces ¿con qué será salada? Si nosotros salimos del mundo, ¿quién va a testificar? ¿Quién va a predicar el evangelio? Pero lo que ellos se comprometieron fue a separarse del mundo de manera espiritual, de no contaminarse con el mundo, de no practicar lo que el mundo practica, que está en contra de Dios. Y fíjense que en el versículo 30 ellos dicen: además nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Aquí está hablando el pueblo de Israel, donde ellos han hecho un compromiso, donde le dicen al Señor: no nos vamos a mezclar con pueblo, no vamos a tomar las prácticas de aquellas personas que tienen un estilo de vida contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es precisamente una promesa digna de cumplir para nosotros en el día de hoy. Señor, yo te prometo que voy a estar en el mundo juntos, pero no revueltos. Yo te prometo que voy a estar en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, pero no voy a ser parte del mundo, ni me voy a contaminar con las cosas del mundo. Sobre todo, una práctica muy específica es no casarse para los que se casan, o no tener novias o novios para los que no están casados, con personas del mundo que no son creyentes. Esto no se trata de discriminar por asuntos étnicos, esto no se trata de discriminar por asuntos de raza. Lo que se trata es
la Biblia habla de que no podemos juntarnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Porque son inferiores? ¿Porque no son dignos? No, son personas igual que nosotros. Pero la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay dos razones por las cuales un creyente no debe casarse, no debe unirse en yugo desigual con un incrédulo. Hay dos razones por las cuales el pueblo de Israel dijo y prometió a Dios, no nos vamos a contaminar, no vamos a ser parte del mundo. La primera razón es que por lo general cuando dos personas se casaban en tiempos antiguos, parte del ritual era comprometerse a servir al Dios al que cada uno servía y darle a ese Dios un lugar en su casa. La segunda es que históricamente cada vez que Israel se mezclaba en matrimonio con pueblos extraños, terminaban descarriándose de los caminos de Dios, desviándose de los caminos de Dios. Y cuando un cristiano, una persona que ha conocido a Dios, que conoce la luz, se enreda, por así decirlo, se casa o se mete en noviazgo con una persona que no es creyente, esto por lo general lo que puede traer es problemas. Fíjense que en el mismo capítulo de Nehemías, en el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 13, versículos 26 a 27, dice, Nehemías pregunta, ¿acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Ahí está. ¿Será también que ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? ¿Será que se va a decir de los cristianos que vamos a ofender a Dios mezclándonos con personas que no son de nuestra propia fe? Y usted dirá, bueno, pastor, es un poco tarde para mí porque ya yo estoy casado con un hombre o con una mujer que no es creyente. Bueno, la Biblia dice que por la conducta de la mujer, en 1 de Pedro 3, 1 al 6, ella puede ganar el corazón del hombre. Y lo mismo pasa también si es lo contrario, si es la mujer la que necesita ser. No es cuestión de atacar con palabras, no es cuestión ahora de divorciarse, porque tampoco eso es bíblico, pero con el ejemplo, con la perseverancia, con la oración, ganar a aquella persona con la que nos casamos y con la que todavía no ha tenido un encuentro salvador con Jesucristo. La tercera promesa que el pueblo hizo, el tercer compromiso que hicieron delante de Dios fue guardar el día del Señor, que para el pueblo de Israel era por supuesto el sábado, de sábado. Dice la palabra de Dios en ese capítulo que leímos, en el versículo 31. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no le compraríamos nada. El pueblo de Israel se compromete en esta ocasión a decir, vamos a guardar el día del Señor para mantenerlo santo. No vamos a comprometer, no vamos a contaminar el día del Señor. Vamos a hacer en el día del Señor aquellas cosas para las cuales Dios mandó que lo guardáramos. Varias cosas tenían que ver con el guardar el día del Señor, que para nosotros los cristianos es el domingo, el primer día de la semana. Era un día que debía ser apartado para el Señor. Era un día donde se debía, la Biblia dice que debíamos trabajar 6 días, y mucha gente se queja porque trabaja 5. La Biblia dice que hay que trabajar 6 días, y el séptimo descansar como Dios. Un día para el Señor, un día para ir a la iglesia, un día para leer la Biblia, un día para adorar juntos, un día para apartarlo al Señor, un día de descanso, un día de poner a un lado la rutina y el corredero de la vida, un día en el cual nosotros debíamos utilizarlo para ser testigos a otros, para hablarles a otras personas de Dios, un día donde el foco, la concentración, el énfasis debía estar en las cosas del Señor, un día para ayudar a otros, un día para hacer actos de servicio. Y cuando una iglesia tiene ministerios, cuando una iglesia tiene un templo, cuando una iglesia tiene horarios de cultos, el domingo, el día del Señor, es el mejor tiempo para nosotros hacer énfasis y poner a Dios primero en ese día. Por eso es que a mí personalmente me resulta, en 35 años que tengo en el cristianismo, mi esposa y yo no dejamos de ir a la iglesia a menos que pase una tormenta, estemos enfermos. Y no es que nosotros seamos el ejemplo digno a seguir o seamos las personas más perfectas, pero también conozco a mucha gente que
que no dejarían de ir a la iglesia, no dejarían de congregarse, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que debería decir por mala costumbre. Porque es un privilegio, es una bendición, y hay personas lamentablemente que usan cualquier pretexto para no hacer el domingo lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer. Número 4, y con esto termino, la cuarta promesa que el pueblo de Israel hizo en este capítulo, Nehemías y su grupo, promesas que nosotros podemos hacer y que son dignas de guardar y de cumplir, es que ellos se comprometieron a sostener la obra de Dios. Se comprometieron a apoyar, a sostener el ministerio de la casa de Dios. Fíjense lo que dicen los versículos 32 al 39. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. Y usted sigue leyendo hasta el versículo 39 y va a encontrar el compromiso que el pueblo hizo para mantener, para sostener la obra de Dios, el ministerio, el templo de Dios específicamente. La frase, el templo de nuestro Dios, aparece 9 veces en este capítulo. 9 veces aparece la frase, el templo de nuestro Dios. Nosotros no vamos a descuidar la obra de Dios que se hace a través de la iglesia local, donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos bendice, donde Dios espera que sirvamos. Y quiero darles, para terminar, algunas razones por las cuales el pueblo de Israel decidió comprometerse ante Dios para cuidar del templo de Dios, sostener el trabajo de los levitas y de la obra. Y cómo iba a ser la manera práctica en que lo iban a llevar a cabo. Número 1, su dar iba a ser un dar responsable. Versículo 32 dice, nos impusimos, nos obligamos, tomamos la responsabilidad de traer una contribución cada año a la casa de Dios. Ellos entendían que era un privilegio y una responsabilidad del pueblo traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. En segundo lugar, era un dar obediente. Fíjense que dice allí la palabra de Dios, no que ellos daban impulsivamente, no que ellos daban desordenadamente, sino que era un dar obediente porque estaba escrito en la ley de Dios. Dice los versículos 32, los versículos 34, el versículo 36. No era nada remotamente opcional. Nunca para el pueblo de Israel fue opcional traer los diezmos y las ofrendas a la casa del Señor. En tercer lugar, iba a ser un dar sistemático. Versículo 35 nos dice que ellos traerían los primeros frutos al templo de Dios. En el Nuevo Testamento la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Era un dar sistemático, no era un dar esporádico, no era un dar de cuando alguien le salía y se acordaba. Era un dar sistemático porque ellos sabían que el templo, la obra de Dios, el ministerio tenía que tener continuidad. En cuarto lugar, su dar era proporcional, de acuerdo a lo que cada uno había progresado. Es lo mismo que acaba de decir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, cada uno de cómo haya progresado. Habían diferentes tipos de ofrendas, porque habían personas que no podían dar las ofrendas que otros daban. Habían personas que no podían sacrificar animales, que no podían traer una ofrenda costosa. Entonces hablaban, por ejemplo, de la ofrenda de la madera, porque todo el mundo podía recoger madera que durante todo el año debía ser provista para los sacrificios que se celebraban en el templo. Eso debía ser proporcional, y Dios al final lo que esperaba era que cada cual trajera algo de acuerdo a sus posibilidades. En quinto lugar, era un dar sacrificial. Debían dar lo primero de sus cosechas, debían dar los primeros frutos, debían dar los primogénitos. Ellos debían dar, como dice el dicho, hasta que doliera. La Madre Teresa dijo una vez que cuando tú das lo que tú no necesitas, eso no es dar. Y C.S. Lewis dijo una vez
Yo creo que no hay una medida para determinar cuánto debemos dar. Lo que sí, lamentablemente, creo que la única regla es dar más allá de donde podemos. Alguien escribió una vez, y con esto termino, 10 razones por las cuales nosotros debemos hacer un compromiso de sostener la obra de Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y los voy a leer rápidamente. Primero, es un patrón que ha sido establecido y probado en la Biblia, según Malaquías 3. Número 2, te ayudará a reverenciar más a Dios en tu vida, Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Número 3, te ayudará a vencer el enemigo del materialismo en tu vida, Primera de Timoteo 6, 6 al 10. Número 4, te ayudará o te servirá como un recordatorio práctico de que Dios es el dueño de todo. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Número 5, te permitirá experimentar la provisión de Dios de manera increíble, de acuerdo a Lucas 6, versículo 38. Número 6, te ayudará a confiar y depender cada día más en Dios, Proverbios 3, 5 al 6. Número 7, te permitirá atesorar o guardar tesoros en el cielo, Mateo 6, 19 al 20. Número 8, fortalecerá el ministerio de alcance de la iglesia, 2 Corintios 9, 12. Número 9, ayudará a apoyar todos los ministerios, sobre todo el ministerio misionero de la iglesia, de acuerdo a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Y finalmente, número 10, ayudará a llevar a cabo todos los proyectos prácticos de construcción, de ministerios, de materiales, etcétera, etcétera, que la iglesia necesita, igual que lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 2 al 10. 4 promesas que el pueblo de Israel hizo a Dios con la intención de cumplirlas. Promesas que son dignas de cumplir, que tú y yo podemos hacer este año, y que Dios está esperando que así sea. Quiero invitarte, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, un mensaje de este tipo, y no has hecho la decisión de entregar tu vida a Cristo, esa es la decisión más importante que tú necesitas tomar en tu vida. Y yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, si quieres, y repitas en tu corazón y en tu mente esta oración, si quieres comenzar este año nuevo con el pie derecho. Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora y quiero que Cristo, quien murió en la cruz por mí, entre en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Yo te recibo como mi Dios, como mi Salvador, y me entrego a ti en el día de hoy. Al entregarme a ti, yo entiendo que el Espíritu Santo entra en mi vida, me salva, me perdona, me da vida eterna, y yo voy a comenzar a vivir una nueva vida de aquí en adelante. Yo me entrego a ti, recíbeme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste de esa manera, te felicitamos. La Biblia dice que tú eres salvo. Te invitamos a nuestra iglesia. Toda la información está en la página web, en Facebook. Y por supuesto, eres bienvenido. Antes de que usted apague su televisor o su computadora, queremos recordarle los anuncios. Ahora viene la parte de los anuncios que normalmente hacemos al principio del culto. Hoy la hacemos al final. Lo primero que queremos decir es que, ya que no tuvimos servicio en el templo hoy, si usted tenía su ofrenda, su diezmo listo, lo puede hacer online. Gracias a la tecnología, usted va a encontrar en la página web o en Facebook un link donde usted podrá hacer su donación online para que no se la acumule para la semana que viene en la iglesia. Así que le invitamos a que siga ese procedimiento. Les recordamos que todas las semanas tenemos grupos pequeños que van a comenzar en febrero por todo el año. El miércoles tenemos estudio bíblico, los jueves tenemos College Ministry para los estudiantes de college y adultos mayores. Tenemos los viernes el grupo de jóvenes. Queremos comenzar hoy domingo,
y durante todos los días hasta el domingo que viene, que a las 10 de la noche, donde quiera que usted esté, usted ore. Usted deje lo que esté haciendo y ore por la iglesia, por este año. Una campaña de oración todos los días a partir de hoy a las 10 de la noche. Si usted puede, llame a alguien o júntese con alguien y ore juntos. Queremos hacer un énfasis en la oración en esta semana. También queremos recordarle que por ahí viene la campaña de Semana Santa. Estamos buscando voluntarios para el drama de Semana Santa. Y el día de San Valentín, el sábado, creo que cae 13, vamos a tener una cena y una conferencia titulada Los 5 lenguajes del amor en un hotel aquí en New Jersey. Va a ser una noche espectacular con cena y conferencia. Toda la información está en los diferentes medios sociales y en la página web de la iglesia. Le invitamos a que nos chequee y que Dios les bendiga rica y abundantemente.